YouTube, este es un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo crear un registro de usuarios. Bueno, en este caso vamos a usar un proyecto que se llama acortador de URLs. Voy a hacer un proyecto que va a ser paso a paso en muchos videos, combinándolo con App Inventor para que aprendan a combinar estos dos tipos de proyectos, MySQL, PHP con App Inventor. Bueno, yo ya creé un sistema de login y un sistema para crear cuentas. Bueno, ese es el sistema para crear cuentas. Ocupa nombre, apellido, correo, contraseña y confirmar contraseña. Bueno, antes de empezar con PHP, vamos a crear la base de datos. Vamos a usar PHP Vamos a crear primero una base de datos que se llame MBO. Después vamos a abrirla y con SQL vamos a crear la tabla. Bueno, vamos a SQL y empezamos a escribir create table. La tabla se va a llamar usuarios y empezamos. Bueno, vamos a ocupar un campo que se llame ID, que sea char y de unos 40 caracteres. Bueno, ocupamos también lo que es nombre, son los campos que tenemos ya en el formulario, sea un char de 40. Me faltó coma. Y también ocupamos, como aquí, un apellido que sea char de 40, coma, y ocupamos un correo. Bueno, en el correo tenemos que poner un char de 75. Luego hay correos medio largos y extraños. Y ocupamos lo que es una contraseña. Vamos a poner contraseña para evitar los problemas de la ñ. Y esta vamos a ponerle, en vez de un char, un long text, coma, y vamos a poner la llave primaria, que va a ser primary key, el campo ID. A ver, y cerramos el paréntesis, y punto y coma, y damos continuar. Bueno, ya tenemos creada nuestra tabla de usuarios. Bueno, no tiene ningún dato, aquí está la estructura. Como podemos ver, tiene ID, nombre, apellido, correo y contraseña en este caso. Bueno, ahora nos vamos a lo que es nuestro Sublime Text en el que vamos a programar. Primero ocupamos crear una conexión. Yo tengo un archivo llamado aquí, se llama conexión. Para la conexión ocupamos crear un PHP primero. Perdón. Bueno, en este lo que vamos a crear va a ser primero un MySQL conexión. Se llama MySQL conexión, connect, y van los campos. El primer campo que va es el servidor, que en este caso es localhost, coma, el usuario, en este caso el usuario de root. La contraseña, yo lo tengo sin contraseña. Y luego va lo que es la base de datos, que se llama MBO. Y ponemos punto y coma. Guardamos y ahora nos vamos a nuestra página web. Bueno, vamos a crear un PHP donde vamos a incluir la conexión. Por esto lo ponemos include conexión.php. Bueno, además de eso, para cuando marque error que no escribieron, dejaron campos vacíos o que las contraseñas no coinciden, vamos a activar un alert. Para hacer esto vamos a hacer una función que se llame función y la función se llame alert, ¿ok? Y vamos a enviar dos datos. El primer dato va a ser el texto que vamos a avisar y el segundo la función que vamos a activar. Bueno, la función que yo activo aquí es para que se vuelva a abrir el formulario de registro o el formulario de login. Bueno, en este caso vamos a poner un hecho en el cual va a ser un script. Para acelerar un poquito las cosas vamos a hacerlo aquí, un script en el cual va a ir un alert que va a tener un texto definido. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así, coma, punto y coma, y la función. Bueno, este script lo vamos a copiar y le vamos a agregar las variables que vamos a recibir de la función. Lo cortamos y lo pegamos aquí.
Ok, en este hay que cambiarla solamente por comilla simple. En el alert va a ir la variable text y en la función va a ir el nombre de la función que le envía la variable func. Y bueno, esa es nuestra función que tenemos que hacer. Ahora lo que ocupamos hacer es el evento de registro. Bueno, yo ya tengo el formulario. Vamos a hacer aquí mismo la conexión. Para eso abrimos un PHP y hacemos un if con un iset para saber cuándo se recibe la notificación. La notificación, el formulario se va a enviar en forma de post. Entonces ponemos guión, post. Y el evento que vamos a enviar va a ser el botón submit que se llama registrar. Bueno, cuando se reciba este evento, lo que vamos a hacer va a ser empezar a tomar datos. Bueno, vamos a recibir varios datos, como por ejemplo el nombre. El nombre va a ser igual a guión post y el campo que se nos envió que se llama nombre. Punto y coma. Luego apellido va a ser igual guión post y el campo que se nos envía se llama apellido. Y ocupamos también lo que es el correo. Correo va a ser igual guión post y lo que es el correo. Bueno, también ocupamos lo que es la contraseña. Contraseña para evitarnos el problema. Y en forma de post también se envía así. Contraseña, punto y coma. Y la confirmación de la contraseña. Bueno, estos datos de dónde los tomo, de aquí mismo, de estos div, contienen los names de cada input. Es de donde se toman esos valores cuando se envían en forma de post. Si es en get, solo cambiarían el post por el get. Bueno, ahora vamos a ocupar primero un if. Este if va a revisar que si los campos están vacíos. En caso de que no estuvieran vacíos, en caso de que estuvieran vacíos, vamos a enviar un alert que diga que están vacíos. Bueno, vamos a empezar por el de nombre. Va a ser igual, debe ser diferente a esto, que es vacío. Y también lo que es apellido debe ser diferente a esto. Y correo debe ser diferente a esto. Y por último, contraseña. Contraseña debe ser diferente a esto. Bueno, con estos tres ya podemos hacerlo. En caso contrario de que alguno de estos sería igual a vacío, lo que vamos a hacer es un alert. Este alert le vamos a poner, como ya tenemos la función hecha, nomás vamos a poner alert y el primer campo vamos a escribir hay campos vacíos. O mejor así, hay algunos campos vacíos. Hay algunos campos vacíos, punto, y coma la función que vamos a activar. La función que vamos a activar es registro. Y punto y coma. Bueno, en caso que sí todos están rellenos, vamos a hacer una comparación de que si las contraseñas son iguales. Para esto vamos a poner contraseña es igual a confirmar contraseña. En caso de que sí sean iguales, lo que vamos a hacer va a ser primero vamos a buscar qué ID estamos y lo vamos a convertir en forma hexadecimal. Esto nos va a poder servir para identificar usuarios después y una forma de codificarlos. Vamos a hacer una pequeña consulta para saber cuántos usuarios están en registros. Luego vamos a convertirlo en un hexadecimal. La contraseña la vamos a encriptar con un MD5. Y por último vamos a hacer lo que es el registro en la base de datos. Bueno, empezamos con la consulta. Es una variable que se llama consulta. Va a ser igual a... Vamos a empezar con MySQL. li dos puntos query. Bueno, abrimos paréntesis. Y lo primero tenemos que abrir la conexión, coma, y luego vamos a hacer un select de la tabla usuarios. Bueno, estoy haciendo un count para que me regrese la cantidad
de registros que hay. De esa forma vamos a saber cuál vamos a tener que, cuál es la cantidad de datos que hay. Luego vamos a hacer un pequeño if en el cual vamos a recibir los datos. Vamos a ver en una variable llamada row, va a ser igual a MySQL li-fetch, me equivoqué, es guión array en forma de arreglo. Bueno, de la variable consulta que hizo la consulta del select. Bueno, en el código o en la parte de eso vamos a recibirlo en la variable it, la cantidad. Para esto vamos a poner guión row y lo que es en el campo 0 y punto y coma. Bueno, ahora nomás ocupamos liberar memoria. Ponemos MySQL li-free-result. Abrimos los paréntesis y de la variable consulta. Y punto y coma. Bueno, de esa forma ya tenemos el ID, la cantidad de datos. Ahora vamos a hacerlo hexadecimal. ID es igual de dec a hexadecimal. De decimal a hexadecimal, la variable ID, punto y coma. Ahora lo que ocupamos es la contraseña encriptarla. Bueno, la contraseña, vamos a hacer una encriptación MD5. Ponemos MD5 y la contraseña es la misma, es contraseña y punto y coma. Bueno, lo último que nos hace falta, vamos a registrar los datos. Vamos a llamarla registro. Va a ser igual a MySQL. Me equivoqué. A ver, ¿qué estoy haciendo? MySQL, no olviden que es MySQL LI, así, query. Bueno, igual que siempre, primero abrimos la conexión. Bueno, la conexión, coma, y luego va lo que es ya el SQL. Bueno, empezamos con insert, into, la tabla usuarios, me falta una U, usuarios, y luego van los campos. Ahora nos van los valores, y vamos a escribirlos. Abrimos un campo y empezamos. Coma, entre comillas, va a ir primero el ID, coma, me equivoqué, comilla simple, coma, y luego nos va el siguiente dato que va a ser el nombre, coma, el siguiente dato que es apellido, coma, el siguiente dato que es contraseña. Faltó el signo, contraseña, y cerramos el paréntesis. Bueno, vamos a poner un OR10 para que nos diga si tenemos algún error. Se llama MySQL error. Recuerden que es MySQL con i, y de la A, y cerramos con punto y coma. Bueno, eso sería todo. Y en caso de que sí funcione todo, vamos a enviar un alert con registro exitoso. Exitoso. Vamos a poner nomás esto en mayúscula y esto en mayúscula. Y el siguiente valor que vamos a enviar va a ser null, que no hay ninguna función. ¿Ok? Y ponemos punto y coma. Bueno. En caso contrario de que el if de las contraseñas no funcionara, que en este caso es este, vamos a ponerlas acá abajo la llave. Bueno, en este caso que no estuviera, vamos a enviar un alert. Este alert lo que va a contener va a decir contraseñas no coinciden. Contraseñas no coinciden. Y punto y coma y llamamos a la función registro.
registro y punto y coma. Bueno, ese sería lo que es el else y sería nuestro programita para insertar datos. Bueno, vamos a probarlo. Nos vamos al Chrome y cargamos la página. Tenemos algo mal en la línea 120, contraseña. Aquí nos faltó los símbolos de i. Perdón, es así. Y también tenemos otra en la línea 164. Nos faltó cerrar algo. Bueno, este if cierra aquí y este aquí, y nos falta cerrar el if de sesión de reset. Y ya le damos guardar, F5 y listo. Bueno, vamos a crear una cuenta. Nombre Mario, contraseña, digo apellido Ochoa. El correo va a ser mbochoa@gmail.com y una contraseña. Bueno, lo primero vamos a hacer un registro exitoso. Vamos a darle registrar y nos marcó un error en la variable 122, 123, que no se hace la conexión al parecer. La conexión no está funcionando. Porque no lo metimos en una variable. En este caso es conexión. Es igual a la donde están los datos para la conexión a la base de datos. Le vamos a actualizar, continuar. Y tenemos un error en la 133. A ver qué es. Bueno, aquí nos marca un error. No sé cuál sea. Bueno, a ver, vamos a revisar la base de datos. Pues si algún dato esté mal. ID, nombre, apellido, correo, contraseña. Nos falta el correo. Sí, faltaba un dato. En este caso es la variable correo y separado por una coma. Y actualizamos. Y como ven, ya se hizo un registro exitoso. Vamos a verlo en la base de datos. Y como ven, aquí está Mario, apellido Ochoa, correo mbochoa@gmail y la contraseña está encriptada. Podemos hacer registros con equivocación. Vamos a poner nombre A, apellido Q, la contraseña, y vamos a dejar vacío el campo de correo. Dice, hay algunos campos vacíos, vamos a aceptar. Y ya, vamos a crear otro, pero con las contraseñas que no coinciden. En este caso vamos a poner cualquier correo. Y las contraseñas vamos a poner así. Y le damos la parte de registrar. Y dice contraseñas no coinciden. Bueno, eso es todo por este video, amigos. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden que se pueden descargar el código fuente desde mi página web. El link está en la descripción. No olviden seguirme en mis redes sociales y ver los videos recomendados. Y ayúdenme a compartir estos videos, amigos. Si a ustedes les sirvió, puede ser que a alguien más de sus amigos les ayude. Bueno, eso es todo, amigos. Bye.